Sí, Juanito, ¿nos puedes dirigir en la oración, por favor? Juanito, Dime, perdón, no te ¿nos escuché. puedes dirigir en oración, por Ya, favor? estoy Para encantado, empezar, hermano. sí. Ujú. Gracias, Dios, por ese inmenso amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de estar presente todos los miércoles, Señor, aprendiendo más de ti. Bendito Padre Celestial, danos sabiduría, entendimiento, y que todo lo que tú nos digas el día de hoy quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están ausentes, que se unan a nosotros, porque estas clases son muy importantes para el crecimiento espiritual. Gracias te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Juanito. A ver, vamos a arrancar el día de hoy, como mencionaba hace unos minutos, con Juanito, con el capítulo 4, porque ya lo habíamos terminado de analizar el capítulo 3, ¿no? Así que, sin más nada, empezamos a leer la Biblia y empezamos a analizar, y que ahí podemos conversar un poco de lo que nos quiere decir este mensaje en el capítulo 4 de 1 Corintios. A ver, vamos a compartir pantalla. Listo, se ve. Bueno, y si no se ve muy bien, ya saben que viene después de ciertas 2, 3 clases más, viene el escrito. Viene el papelito. Vamos a arrancar leyendo los primeros 5 versículos y de ahí vamos a comentar unas cosas que vamos leyendo, ¿sí? El capítulo 4 de 1 Corintios comienza así. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que está escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿No? Les había comentado yo la semana pasada que Pablo va a empezar aquí una especie de defensa, ¿no? Por eso es que yo he puesto aquí la defensa y desaprobación de Pablo, ¿no? Aquí, versículo 1, la forma en que Pablo usó la palabra servidores, ¿no? Y lo pongo que acá hay 2 palabras claves en este primer versículo que debemos tener en cuenta. La palabra servidores y la palabra misterios. ¿Sí? Vamos a hablar primero de la palabra servidores. La palabra servidores indica que no quería ningún estatus para sí mismo ni para Apolos. Aparte de un ayudante, ¿no? Solamente son siervos, son ayudantes. Nada más. No quería que se les diga maestro, ni lo que se usa hoy en día, todo el mundo es apóstol, ¿no? Profeta, etcétera, etcétera, ¿no? He escuchado los predicadores denominacionales que se ponen cada título, pero no, ellos solamente querían ser siervos, ayudantes, que eran lo que ellos mismos se consideraran así, ¿no? Los dos eran asistentes en la obra del Señor Jesucristo. Tanto Pablo como Apolos eran servidores y tomaban en serio su ministerio. Como ayudantes del Señor también eran sus administradores, ¿sí? Agentes que sirven al encargo de un Señor, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuál era el trabajo principal de Pablo? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? No era el de bautizar, sino era el de predicar, ser misionero, ¿correcto? Entonces, él
tenía un encargo. Pues es como que Dios te da un encargo y te lo tomas en serio y tienes que hacerlo lo mejor que puedas porque tú tienes en tu mano un tesoro, ¿no? Y ese tesoro tú lo tienes que hacer crecer. Así lo entendía Pablo y así debemos entenderlo nosotros. Nosotros nuestra fe cristiana, nuestra salvación, es ese tesoro que tenemos nosotros, no sirve de nada si lo tenemos enterrado bajo tierra. Tenemos que hacerlo crecer, tenemos que sacar frutos de ese tesoro que tenemos nosotros. Entonces Pablo también veía así, que no solamente era un siervo, sino también un administrador, ¿no? Era como el mayordomo de la obra de Dios, ¿no? Entonces si a mí Dios me ha dado este trabajo, de ese trabajo que me ha dado, tengo que hacerlo crecer, tengo que hacer crecer si quieren verlo como si fuese, de repente está un poco mal la analogía, pero vamos a hacerlo así, que tengo un negocio, ¿no? El negocio del Señor, ¿no? Tengo que hacer crecer ese negocio, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad de Pablo y la responsabilidad de todos los cristianos, hacer que la obra de Dios crezca en la tierra, ¿no? Entonces, su ministerio a los cristianos de Corinto era una tarea en su servidumbre a Cristo, ¿no? Si bien ellos eran servidores, también entonces eran administradores de los misterios de Dios, porque menciona, ¿no? Los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Si queremos nosotros encontrar la definición de los misterios de Dios, tendríamos que ir a Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 7. A ver quién llega a Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 7. Para no ser yo solamente el que habla, para que no se aburran con mi voz. ¿Me permite? Sí, seguro, Juanito, si llegaste, perfecto. Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 7. La palabra de Dios dice, si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esta buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es estos misterios, no? El misterio es que la salvación es para todos, ¿no? La sangre de Cristo, ¿no? Cristo murió por todos, ¿no? La gracia es para todos. Solo falta que tú que aceptas, ¿no? Mueras juntamente con Cristo en el bautismo y vivas una vida acorde a lo que Él quiere. Pero ese misterio obviamente es revelado en tu cabeza, ¿no? En la cabeza de cada uno de nosotros cuando entendemos, ¿no? Cuando tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entendemos eso, porque tú te lo dices a alguien que no cree, un inconverso, ¿no? ¿Qué locura me estás hablando tú, ¿no? O sea, como yo voy a tener vida eterna, no entiendo, ¿no? Se dan cuenta de esto. Entonces, estos son los misterios que finalmente han sido revelados, ¿no? Bien. Entonces, entendemos la figura de que Pablo no solamente era un siervo,
sino también era un administrador. Tanto Pablo, Apolos y cualquier persona que trabaje en la iglesia debe sentirse así, ¿no? Cualquier cristiano en realidad, porque todos los cristianos estamos llamados a hacer de nuestra salvación, de nuestra gracia, un tesoro del cual tenemos que multiplicar, ¿no? No nos exime. La gran comisión no es para todos, es para todos. Así que tengan presente eso, la responsabilidad de hacer de cada uno de nosotros, cada uno con nuestros dones, hacer crecer la obra de Dios. Creo que el primer versículo está claro hasta ahí, ¿no? Seguimos. ¿Alguien tiene algo que comentar? Si no, seguimos para el siguiente, es el versículo 2. Salud. Disculpa. Ya, listo. No te preocupes, Juanita. Ah, Independientemente, el versículo 2 vamos a analizarlo. Independientemente de lo que puede que haya incluido el ministerio de Pablo a los cristianos en Corinto o en otra parte, ¿no? Su primer compromiso no fue con Corinto, no fue con los de Éfeso, no fue con los de Tesalónica. Su primer compromiso fue con el Señor, ¿no? Y el Señor a Pablo lo había comprado con un precio, ¿no? A todos nosotros el Señor nos compró con un precio, ¿no? Pablo no describió su ministerio, sin embargo, expresó su firme determinación de serle fiel. De nuevo vemos aquí, un administrador era un sirviente de confianza, ¿no? Encargado de la propiedad. No es el propietario, sin embargo, es responsable de la operación del negocio en ausencia del propietario, ¿no? Pablo entendía su relación con Cristo en términos de una mayordomía confiada a su cuidado. Así entendía él, Pablo, de manera específica, entendía su relación con Dios, con Cristo, que él tenía que hacer crecer, llevar cuidado de que estamos usando este ejemplo de los negocios de Dios aquí en la tierra, ¿no? Él se lo habían dado su cuidado y tenía que hacer lo mejor posible, ¿no? ¿No? Y sin duda los apóstoles tenían una capacidad particular, ¿no? Los apóstoles habían recibido enseñanza directa de Dios, de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, eh, en un sentido más amplio, la mayordomía es un concepto útil para toda la vida cristiana, ¿no? ¿Y cómo es esto? Si yo entiendo que todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo, lo que ustedes den una vuelta a su alrededor, miren, y su ropa, ¿no? Todo es de Dios. Su vida, su tiempo, su dinero, sus cosas, ¿no? Dios se las ha dado por algo, ¿no? No es que tu intelecto te lo dio, tus amanecidas trabajando te lo dio, no. Dios te pone en un sitio, te pone en un trabajo, te pone en cada situación, te pone por algo. Y todo es de Dios. Y todo debe funcionar, o debe ser, o debería funcionar, o debería uno hacerlo para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Esa es una mayordomía ya así pura y dura, ¿no? ¿No? Entonces, todo lo que yo hago es para la obra, ¿no? Entonces, si yo voy a pensar, por ejemplo, imaginemos que tengo dinero y me voy a comprar un auto. No me voy a comprar un Nissan Z que solamente quepo yo y eso, ¿no? Sino me voy a comprar de repente un auto que pueda hacer trabajarlo también para la iglesia, para poder ayudar a la iglesia. Ese pensamiento, que yo particularmente estoy un poco lejos de llegar a ese punto, pero ese es el concepto de mayordomía que debemos trabajar, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, Pedro, por ejemplo, Pedro, y se dan cuenta que de la semana pasada toqué cito bastante a las cartas de Pedro. Pedro encargó en primera de Pedro 4:10, le encargó a cada creyente ser fiel a la mayordomía que Dios le asignó. O sea, cada uno de nosotros nos da un encargo,
Dios nos da cosas y debemos ser responsables, ¿no? Con eso, ¿no? Con nuestro trabajo, con, con las cosas que hacemos y decimos acorde, que tienen que ir siempre acorde a lo que va a ser la obra de Dios, ¿no? Entonces, si el pasaje lo tienen ahí, el que les estoy comentando de 1 Pedro, es el 1 Pedro 4:10, si es que lo quieren revisar luego. En el versículo 3, algunos de Corinto parecían creer que estaban justificados al señalar las insuficiencias percibidas en Pablo. Ya habíamos mencionado antes que Pablo da a entender de que no es un buen orador, no tiene de repente presencia, pero de eso le sirve a él para que no se fijen tanto en él, sino que, el caso de los corintios se fije más en la esencia del mensaje y no en el mensajero, ¿no? O sea, él lo veía como un punto positivo, ¿no? Y creo que debe ser así. Es improbable que estuvieran desafiando la sustancia de su enseñanza, ¿no? Por ahí no van las cosas. Su crítica tenía que ver más con su manera, ¿no? Con las formas. Pensaban que Pablo no hablaba bien o que su apariencia y discurso eran poco sofisticados, ¿no? Acordémonos que Pablo está hablando en una ciudad del mundo griego, ¿no? Que están acostumbrados a la filosofía, a estos grandes oradores de las plazas, ¿no? De los mercados, ¿no? Estos sofistas que mezclan filosofía ¿no? Con conocimiento, ¿no? Entonces pensaba que Pablo no, pensaban que no hablaba bien, que era poco sofisticado, unos de repente están un poco avergonzados de Pablo, ¿no? Porque que Pablo se comparara con los sofistas favorecidos por sus familias, ¿no? Semejantes, ¿no? Entonces sería un error concluir que de las palabras de Pablo que a él no le preocupaba lo que otros pensaban por su ministerio, ¿no? Porque da a entender el versículo 3 que no dice aquí, no me preocupa mucho ser juzgado, ¿no? Pero sería tomarlo muy a la ligera decir que a Pablo no le preocupaba lo que otros pensaban por su ministerio, ¿no? Porque cualquier ministro, cualquier predicador, cualquier anciano, diácono, cualquier persona que tenga alguna labor en la iglesia es responsable de su conducta personal, ¿no? Y esto sin duda fue el caso de Pablo como apóstol, ¿no? Sí importa, eh, por ejemplo, ¿no? Sí importa o sea, si yo estamos llevando aquí esta clase con ese, y yo me comporto de cierta forma que no es adecuada, y ustedes se enteran, ¿no? Entonces, o es evidente, ustedes lo ven, y dicen, oye, pero Julio dice esta cosa, ¿no? Y hace otra, ¿no? Entonces sí, entonces sí importa, en el caso mío ¿no? Que estoy llevando aquí una clase, estoy diciendo una clase, o en el caso de Pablo, mucho más como apóstol, sí importa lo que pensaran de él en su ministerio. Lo que le preocupaba a Pablo entonces no era lo que pensaban, sino el criterio que estas personas usaban para juzgarlo, ¿no? ¿No? La gente que se oponía a Pablo no es problema que se opusieran a Pablo, sino qué criterio estaban usando para juzgarlo. Entonces, la manera y el estilo de su enseñanza estaban en el centro de su crítica, ¿no? No en el mensaje, sino en las formas, ¿no? Y, o sea, y las formas, pues, no son tan importantes. Tales detalles podrían ser importantes en el ámbito de un tribunal humano. O sea, si estamos hablando de que desde el punto de vista terrenal, ¿no? Sí importan las formas, importa
Porque como estamos en la universidad, tenemos que hacer un escrito, tal tipo de letra, tanto espacio, ¿no? Si vamos a un juzgado, tenemos que ir, el abogado tiene que ir, en cierta forma, vestido, tiene que ir con su medalla de colegio de abogados, ¿no? Esas cosas importan en el ámbito humano, pero lo que respecta a predicar el evangelio, no, ¿no? El único en todo caso que podría juzgar la presentación del mensaje de Pablo era el Señor, ¿no? Porque de la forma, bueno, pues los seres humanos podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero mientras el mensaje esté aprobado por el Señor, no, ¿no? O vaya de parte del Señor, o diga exactamente lo que el Señor quiere para nosotros, no debería importar cómo se da el mensaje, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quiere decir el versículo 3, ¿no? Es un tema de criterio, ¿no? No de que no de que Pablo estuviera siendo juzgado, sino cómo, en qué criterios estaba, con qué estándares estaban juzgando, ¿no? No me gusta cómo hablas, no me gusta cómo vistes, no me gusta tu cara, ¿no? Sobre esos detalles estaban juzgándolo a Pablo, ¿no? No en el mensaje, ¿no? Porque el mensaje estaba bien. Pero así es, a veces así de tontos nos ponemos los seres humanos, ¿no? Versículo 4. La mayoría de las personas podrían hacer algunas críticas si valoran sus propias divinidades. Pablo no estaba aseverando que era impecable, ¿no? Todo lo contrario, él decía, no, no, de repente tengo mis cosas, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Al mismo tiempo, no dudaba en defender su integridad. En asuntos de su deber delante de Dios, su presentación de la verdad y su modelado de la conducta cristiana, Pablo podía enfrentar a sus adversarios sin ruborizarse. Pablo hablaba con la verdad y no solamente hablaba con la verdad, sino que él llevaba una vida correcta, ¿no? ¿No? Esa era la mayor carta de presentación de Pablo ante todos sus adversarios, ¿no? Pero sus adversarios sí, sí, pero Pablo habla así, o sea, a ver, todo lo que he dicho es cierto, ¿no? Todo lo que he dicho es mensaje, es acorde a lo que Dios quiere, sí, ¿no? ¿Y acaso vivo una vida que no es alejada del evangelio? No, tu vida es correcta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reclamarme a mí? Pablo no descartaba el pecado ni lo veía a la ligera. Se negó a excusar conductas inmorales o deshonestas. Nadie podía negar que él había dado un buen ejemplo delante de ellos. Pablo se tomaba la palabra de Dios muy en serio como guía para su propia vida. Ahora bien, en la vida real, en los tiempos actuales, en los tiempos de aquellos y sobre todo en los tiempos actuales, la iglesia sufre cuando los maestros cristianos se comportan de una manera y enseñan de otra, ¿no? Justo lo que le comentaba hace un ratito, ¿no? No obstante, Pablo era cauteloso. Sería justificado o condenado únicamente delante de Dios. En cualquier caso, los críticos de Pablo estaban mal preparados para ser sus jueces, ¿no? Porque para ser yo juez, ¿no? Y imagínense usted ser juez de Pablo, ¿no? Yo tendría que ser como Pablo, ¿no? Mínimo, para yo poder juzgarlo a él, ¿no? Pero evidentemente, como ya hemos venido leyendo 3 capítulos, los de Corinto no estaban capacitados para ser los jueces de Pablo, ni mucho menos desde el punto de vista de mensaje o vida cristiana, ¿no? Por eso Pablo dice, versículo 4, quien me juzga es el Señor. En el versículo 5, algunos miembros habían asumido la prerrogativa de un juez con respecto a asuntos en los que no tenían derecho ni cualificaciones, ¿no? Jesús había advertido a sus seguidores que no debían presumir
juzgar los motivos y los corazones de otros. Esto lo podemos leer nosotros en Mateo 7, versículos del 1 al 5, y en Santiago 4:11, ¿no? No debemos presumir, ¿no? Qué fácil a veces es para el cristiano, lamentablemente, y digo lamentablemente, que qué fácil es juzgar, ¿no? Y yo recuerdo hace un tiempo atrás, bueno, ya hace años atrás, porque antes de la pandemia, ya son más de dos años y casi 2 años y medio de que comenzó la pandemia. Antes de eso, tuve la oportunidad de predicarles a ustedes en esos tiempos y recordarles esto, ¿no? Eh, qué, qué triste y qué fácil es ese para algunos cristianos jugar al juzgar o decir, no, este ya perdió, este es salvo, este no es salvo, que este pecador, pecadora, pero si todos somos pecadores y todos somos necesitados de la gracia de Dios, ¿no? ¿Por qué hacemos eso, no? Entonces, no debemos ni presumir ni juzgar los motivos de los corazones de otras personas, ¿no? Ahora bien, con esto Pablo no estaba diciendo que todo juicio deba ser suspendido hasta que el arcángel sonara su trompeta. No, 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 no. ¿No? No estamos diciendo que no se deba juzgar, ¿no? Pablo no bajo inclusive, en esta carta de 1 Corintios, vamos a ver que en el siguiente capítulo, el capítulo 5, va a exhortar a alguien que está viviendo en inmoralidad, ¿no? Está viviendo con la mujer de su padre, entonces un caso de inmoralidad, él lo va a juzgar. Capítulo 6 se va a juzgar también sobre las disputas que surgen dentro de la congregación de Corinto. Y reconocer y rechazar las conductas inmorales también en el capítulo 6, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, pero estamos hablando de que Pablo sí, ¿no? ¿No? Sí va a juzgar. Cuando el Señor regrese, el tiempo terrenal terminará. Y eso estoy hablando ahorita como iglesia de Cristo, así que ¿se acuerdan? Escatología que llevaron con César. Cuando Cristo viene se acaba todo, ¿no? Se acaba todo, ¿no? Y hay bastantes textos bíblicos que sostienen esto, ¿no? ¿No? Cuando Cristo viene, ya no viene como a buscar lo que se perdió, sino ya viene como dijo Juan el Bautista, ya ¿no? Con la hacha ahí, la raíz de los árboles, ya para tirar todo al fueguito, ¿no? ¿No? Ahí se acabó todo, ya Cristo ya viene la segunda vez para recoger a la iglesia y a separar lo bueno y lo malo, ¿no? Nada más. Entonces el tiempo terrenal terminará y Cristo aclarará también lo oculto de las tinieblas. Cristo es el único que está capacitado para manifestar las intenciones de los corazones, ¿no? ¿Quién ve el corazón del hombre? ¿Quién sabe las profundidades quién sabe hasta lo que está en tu cabeza y solamente lo sabes tú? Bueno, no solamente lo sabes tú, lo sabes Dios y tú. No, tú y Dios, mejor dicho, ¿no? Pablo no argumentó que la aparición de Cristo significara el fin de la era y el comienzo de la vida eterna para los redimidos. Lo consideró algo obvio. Él no tuvo que explicar esto que les estoy explicando. ¿Y por qué no necesitaba explicar lo que les estoy explicando? ¿Se acuerdan de la clase pasada que hablamos de la leche espiritual, ¿no? Se mencionó la leche espiritual. Y ¿qué cosa es la leche espiritual? Había unos fundamentos, a ver, clase pasada, ¿no? Lo básico que debería saber un cristiano, al menos desde el principio.
introducción. Lo que habíamos hablado en la clase pasada, que dice que Pablo introdujo a los corintios a la fe de Jesucristo y este crucificado, ¿se acuerdan? Y cómo el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, la fe en Dios, las enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo primero, al menos es lo que leímos en la clase pasada, es lo primero que debe tener claro un cristiano, ¿no? Es lo primero que debe tener claro. Si alguien no lo tiene claro, esos conceptos de por qué me arrepiento, ¿no? Y por qué es importante el bautismo, ¿no? Sobre la vida eterna, qué va a pasar ¿no? Sobre el fin de los tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo después, ¿no? Entonces, debemos repasar, debemos considerar repasar, estudiar mejor esos temas, ¿no? Pero eso es lo que Pablo consideraba como la leche espiritual. O sea, no tengo que explicarte esto porque se supone que ya lo debes saber, ¿no? Si no, Pablo pues explicaría acá sobre lo que acabo de decir, ¿no? Entonces no explicó lo del fin de los tiempos, ¿no? Ni la vida eterna para los redimidos, porque eso es obvio, debían de verlo ya, los de Corinto debían ya saberlo, ¿no? Entonces, sobre estos 5 primeros versículos, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quieran compartir, de repente comentar? Acá Pablo empieza su defensa, ¿no? Acá hay gente que se queja, que está quejándose de Pablo, ¿no? ¿Todo claro? ¿De repente algo que quieran comentar? ¿No? ¿Seguimos entonces? Un par de versículos más. El 6 y el 7. La palabra ya dice: pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sé que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio de otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? ¿No? Acá en estos 2 versículos hay bastante que decir, ¿sí? En el versículo 6, por ejemplo, encontramos que el propósito de Pablo había sido siempre contrastar la mentalidad de servidumbre de sus mentores con el espíritu competitivo manifestado entre muchos de Corinto, ¿no? Una vez más les recuerdo, Pablo está escribiendo el motivo de esta primera parte de esta carta, es llamarles la atención a los de Corinto porque estaban divididos en grupos, en facciones, ¿no? Entonces, él siempre va a poner a Apolos y a él mismo de manera principal como siervos, ¿no? Él no está compitiendo con Apolos y Apolos no está compitiendo con Pablo, porque el problema no viene de las personas que predican la palabra, sino vienen dentro de los mismos miembros de la congregación de Corinto. Entonces, era una injusticia tanto para Pablo como para Apolos que utilizaron sus nombres como puntos de convergencia, ¿no? Para las facciones del cuerpo, ¿no? O sea, yo estoy usando el nombre de Pablo, uso el nombre de Apolos, no porque ellos me lo pidan, o no porque ellos quieran, sino es una excusa para yo poder dividir el cuerpo o dividir la iglesia. Ya hemos visto nosotros qué pasa a aquellos que dividen el cuerpo o la iglesia, ¿no?
los corintios habían ido más allá de las cosas escritas, al envanecerse unos contra otros, ¿no? Si yo me creo mi grupo, es porque yo tengo una opinión y yo creo que esa opinión es más importante que la opinión de la otra persona. Entonces ahí viene la vanidad, por eso es que yo pongo aquí envanecerse unos contra otros. El apóstol le estaba instando a confiar en la sabiduría revelada por Dios. Esa sabiduría podría encontrarse en las escrituras del Antiguo Testamento y en la revelación que Cristo les había transmitido por medio de maestros inspirados. Ir más allá de eso, más allá de las enseñanzas escritas en el Antiguo Testamento y escritas en estas cartas, ¿no?, apostólicas, era tomar un curso peligroso. Es peligroso irse más allá o imaginarse el más allá de lo que dice lo que está escrito, ¿no? Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos una frase que de repente alguno lo ha escuchado, decir, nosotros ¿no? Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, ¿no? Y creo que aquí es lo que Pablo más o menos quiere decirnos, ¿no? No nos salgamos, si no está escrito, no especulemos. En el versículo 7, Pablo no solo criticó a los corintios por hacer distinciones entre él mismo, Apolos, otros predicadores, sino por asumir el papel de jueces, ¿no? Pablo hace preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? La primera pregunta, yo en mi Biblia la tengo como, ¿quién te hace superior? En la Reina Valera contemporánea, ¿no? Esta pregunta es una pregunta difícil, ¿sí? ¿Quién te hace superior? ¿Estaba Pablo hablando de que estaban juzgándose unos a otros? Era el interrogante una acusación que preguntaba, ¿hay alguien entre ustedes lo suficientemente audaz, y digo audaz por no decir otra cosa, como para juzgar que son superiores? ¿No? Así se podría interpretar en muchas de las versiones de la Biblia que tenemos, ¿no? Esta pregunta, ¿qué te hace superior? Pareciera que hubiera alguien adentro haciéndolos superiores, ¿no? O haciéndolos sentir más de lo que debería ser. Por otra parte, la pregunta podría entenderse de otra manera, una manera más positiva. ¿Quién está haciendo distinciones entre ustedes? Y la respuesta evidente sería, pues nadie está haciendo distinciones entre ustedes, porque ni Pablo, ni Apolo, ni ningún predicador, al menos que se mencione aquí, no está haciendo distinción de nadie. Estas personas, ¿no?, y ni de manera, ¿no?, individual se han sentido diferentes, especiales, ¿no? Nadie está haciendo estas distinciones, Pablo dice, ¿no? Nadie está en una posición superior para que pueda ser juez. Las preguntas restantes que están en este versículo tienden a apoyar esta interpretación. Sin embargo, y queremos que leamos bien este versículo 7 y se van a dar cuenta de algo. Tal vez un individuo en Corinto, sin nombrar, no se le menciona, pero de repente está ahí, era un líder en las divisiones. ¿Y esto cómo se explica lo que lo acabo de decir? Te lo explico porque se está usando, Pablo usa el pronombre singular te. Y digo, ¿no? Y lo volvemos a leer el versículo 7, dice, ¿quién te hace superior? ¿Por qué te jactas? ¿No? Cuando si se usa el te, es como que alguien te está haciendo sentir o te está haciendo pensar algo, ¿no? Es como que hay un agente
¿no? Hay una persona que no se menciona, es tácito, pero está ahí, que te hace sentir o te hace pensar que eres especial o diferente. Ahora bien, cualquiera que sea la naturaleza de estas preguntas, la respuesta esperada es similar, ¿no? Ante Dios, todos los seres humanos son iguales. Y eso lo tenemos que tener claro. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos reciben la generosidad de Dios. Todos todos pueden ser salvos. Toda la humanidad está predestinada a ser salva, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Si ellos quieren, ¿no? Está el tema ahí, ¿no? Nuestro lío de si nosotros queremos, ¿no? Entonces, si todos somos iguales, todos tenemos el mismo acceso, Cristo murió por todos, no somos, pues, uno más especial que otro ante los ojos de Dios. Evidentemente, esta congregación, la congregación de Corinto, había sido bendecida, ¿no? Bendecida con las enseñanzas de Pablo, Apolos y quizás otras personas, ¿no? Y nadie tiene derecho a asumir el papel de juez, ¿no? La práctica de competir unos con otros con la prominencia, entre otras cosas, mostraba una increíble falta de gratitud, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? A ver cuánto estamos, cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien de tiempo? Listo, seguimos entonces. Versículos del 8 al 13. Y con esto terminamos la clase de hoy. Para no atarantarnos mucho, ¿sí? Leemos entonces. Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, y aún sin nosotros reinan. Pues como quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes los son respetados y a nosotros se nos menosprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo por el desecho, como el desecho de todos. ¡Wow! Acá alguien se enojó. Muy fuerte esa palabra. Se enojó Pablo. ¿No? Así parece. Parece que se enojó, ¿no? Poquito. La escoria Lo que, ¿no? No son, que nos no, ustedes imagínense que yo vaya a la iglesia un día y le diga, ustedes me han hecho sentir la escoria del mundo, ¿no? No, a veces sucede en el diario caminar que nos quieren tomar el pelo, hermano, dice, o que saben que uno lo ven leyendo la Biblia o hablando de Dios. Se aprovechan de ese pánico y están pidiendo plata. Entonces, somos como tontos, pues, como ahorita les tocamos el corazón porque es la obligación de ellos
dar al que no tiene. Mm. Me ha hecho acordar la predica de Jonathan Edwards el último domingo, ¿no? Que Sí, cuando conoció a los amigos de Bani dijo, ¿no? ¿Y cuántos carros te has comprado? ¿No? Si supieran. Nosotros con- estamos como Pablo, no tenemos dónde comer, vivir, nada, así estamos. Bueno, vamos a analizar estas palabras de Pablo que Bueno, son fuertes, y vamos a arrancar con el versículo 8 que son palabras llenas de sarcasmo, ¿sí? ese. ¿Qué nos dice, no? Ustedes están satisfechos, son ricos, ¿no? Reinan, ¿no? A ver, si estas palabras no concuerdan evidentemente con todo lo que hemos venido leyendo anteriormente, pero ¿por qué dice Pablo esto? Está queriendo ser sarcástico, ¿no? ¿No? Les quiere dar, o sea, ellos se sienten pues, ¿no? Los quiere, como decimos nosotros, los quiere bajar de su nube, ¿no? A estos de cristianos en la congregación de Corinto que tienen ideas equivocadas. Pablo está describiendo el sentimiento que había visto actuando entre los corintios, ¿no? Algunos de los hermanos podrían estar convencidos de que el fin de la era ya había llegado, ¿no? Que se sentían pues espirituales, ¿no? Vivían en la era del espíritu, ¿no? Que se sentían iluminados, ¿no? Que estaban en constante, ¿cómo le decían? Avivamiento, ¿no? ¿no? Vivían en el espíritu, ¿no? Eran más espíritu que personas, ¿no? Entonces, de ser así, su visión habría resultado en un desafío, ¿no? A la autoridad de Pablo. Acordémonos cómo Pablo arranca esta carta, ¿no? Pablo arranca la carta diciendo que es apóstol de Jesucristo, entonces él tiene autoridad, ¿no? Lo que Pablo dice es como que lo que Dios dice, ¿no? Entonces esa autoridad de Pablo es la que entre comillas, estaban desafiando ellos, ¿no? Como ellos son los inspirados y no Pablo, entonces están desafiando la autoridad de Cristo, ¿no? ¿no? Tal conflicto en Corinto ayudaría a explicar algunos de los problemas abordados, ¿no? Este problema, ¿no? Y yo sentirme espiritual, por decirlo así, ¿no? Ayuda a explicar todos los problemas que está abordando Pablo en esta carta, ¿no? Imaginémonos entonces, y seguimos en el versículo 8. Si hubieran descubierto la verdad y la piedad por medio de las revelaciones personales del Espíritu, no tendrían necesidad del mensaje de la cruz, ¿no? Si ellos reciben directamente el mensaje de Dios, ¿no? Si son inspirados, entonces, ¿para qué Pablo va a Corinto a anunciar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, en su trabajo misionero a Corinto, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Evidentemente ellos estaban equivocados, ¿no? Anteriormente había reconocido la dependencia de ellos de la gracia de Dios. Todos necesitamos, todos dependemos de la gracia de Dios. En este punto expresó disgusto, ¿no? Acá Pablo está molesto ante el hecho de que se creían ser independientes de la gracia. Antes de continuar, el apóstol hizo una pausa y dijo, pues cómo no, dice el versículo 8, pues cómo quisiera yo que reinaran, para que también nosotros reináramos junto con ustedes, ¿no? ¿No? Pablo les aseguró que vendría un tiempo para reinar. Evidentemente, nosotros vamos a reinar con Cristo, ¿no? Y Pablo quería apresurar ese día, ¿no? Bueno, ya, pues si quieren reinar, bueno, quieren reinar, vamos, reinemos con ustedes. ¿Y cuándo va a ser ese día? El reinado de Dios, pues, cuando sea el último ya, cuando la iglesia esté, pues, ya en el cielo con Cristo, ¿no? Evidentemente que cuando comenzara el reinado de los cristianos, evidentemente Pablo también estará ahí, pues, ¿no? Con nosotros, ¿no? Cuando llegue el fin de los tiempos y la iglesia sea, pues, ya esté en el cielo, ahí estará Juanito, ahí estará Jonathan, Bani, gloria. Ramoncito, ¿no? El mundo, Amén. Sonia, y por ahí estará Pablo, pues, también, ¿no? Pablo, Apolos y todo, ya los conoceremos, pues.
pero estaremos todos reinando con el Señor, ¿no? Entonces, no, entonces Pablo dice, no, bueno, ya pues, no, si quieren reinar, yo también quiero que llegue ese día también para reinar junto con ustedes, ¿no? Pero evidentemente ellos no lo veían como que el fin de los tiempos, sino ellos se sentían reyes, ¿no? Se sentían iluminados, se sentían pues espirituales, ¿no? No desde el punto de vista bueno, sino desde el punto de vista de un enfoque negativo, ¿no? Están enfocando mal las cosas los de Corinto. Entonces Pablo, de modo sarcástico, ¿no? Les está jalando las orejas, ¿no? ¿No? Ustedes son reyes, ¿no? ¿No? Son ricos, ¿no? Son ricos. ¿No? Son los sabios de Corinto. Entonces, prácticamente no me necesitan a mí, no necesitan a Dios, no necesitan nada, ¿no? Evidentemente no es así. En el versículo 9, Pablo explicó que el apostolado no era una búsqueda de la preeminencia entre los hombres, ¿no? Yo no soy apóstol, o sea, Pablo dice, yo no soy apóstol para ser mejor que ustedes, ¿no? O ser más importante que ustedes. Ahora bien, es un honor ser apóstol, en el sentido de que se tenía un llamado de parte de Dios. Sin embargo, en términos estrictamente humanos, no traía ni prestigio, ni te facilitaba la vida, ¿no? Porque Pablo no estaba ni saciado, no tenía dinero, ¿no? ¿No? Dice, acá le pongo, no era rico, evidentemente era pobre, ni mucho menos reinaba como rey, ¿no? La postura arrogante de la que algunos habían presumido en juzgar a Pablo evidenciaba un malentendido de toda la obra cristiana, ¿no? Yo no trabajo en la obra del Señor para hacerme millonario. Ay, cómo quisiera que me escuche Guillermo Maldonado. Pero bueno, aquellos que luchaban por la preeminencia tenían mucho que aprender de Cristo y sus apóstoles. Si yo trabajo, ¿no? Todos tenemos una labor dentro de la congregación. Pero si yo hago las cosas para yo sentirme, traslademos esto a nuestra congregación, lo que voy a decir en nuestra congregación. Si yo voy a decir, no, yo soy más que Jonathan, o yo soy más que César, o no, o cualquier persona, predicador, no, viene, no, ¿para qué van a venir los gringos si yo mismo soy? Yo sé todo, ¿para qué van a venir gringos? ¿No? Se dan cuenta, ese pensamiento que de repente tenían, o sea, que no de repente, de seguro tenían los de Corinto, ¿no? Entonces, yo estoy buscando figurar, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo ellos, buscaban figurar, buscaban preeminencia, ¿no? Entonces yo no estoy entendiendo que mientras más quiero servir a Cristo, más siervo debo tener, ¿no? Más siervo debo ser, ¿no? El ejemplo de Cristo fue de que él era el Mesías, nuestro Rey, Señor, pero Él es el que limpiaba los pies a sus apóstoles, ¿no? Si tú quieres ser ¿no? El primero, tienes que ser el último, ¿no? Ese es el mensaje de vida cristiana, ¿no? Entonces, buscar figurar, buscar preeminencia, entonces es un mensaje, estamos viendo, entendiendo las cosas desde un punto de vista carnal, ¿no? Entonces, el contraste entre Pablo y sus detractores era agudo, ¿no? No usando figuras retóricas, ¿no? Él le gusta usar figuras retóricas, ¿no? Acá usa la figura de los gladiadores, ¿no? Entonces Pablo comparó a los apóstoles con los sentenciados a muerte, ¿no? ¿No? ¿Qué era un gladiador? ¿Ustedes han visto Gladiador, la película Gladiador? ¿No? Salían a divertir, ¿no? ¿No? Eran objeto de la diversión del pueblo, pero no tenían el respeto del pueblo, eran como, pues sí, igual sabían que iban a morir, ¿no? Ellos tenían su frase antes de salir esto, ¿no? Los que vamos a morir te saludamos, decían al gobernador o al emperador, según sea ¿no? El que vamos a morir te saludamos, ¿no? Porque sabían que era pues como carne de cañón, ¿no?
Su muerte o vida era simplemente para entretener al pueblo, ¿no? Entonces Pablo se compara con estos gladiadores que son sentenciados a muerte, ¿no? Y que él se había convertido en un espectáculo al mundo, dice, ¿no? Entonces, el apóstol se asemejó a estos prisioneros. Él era un espectáculo, parte del entretenimiento. Hola Nelson, ¿cómo estás? En la tarde, en exhibición abierta a los ángeles y a los hombres, ¿no? Porque menciona, ¿no? Los ángeles, los hombres. Sin embargo, Pablo no se está quejando, no está siendo autocompasivo. Pablo dice estas cosas para demostrarle a los de Corinto que la tarea de un apóstol no era pues un papel amoroso, ¿no? De un filósofo, de un sofista pagado, ¿no? Por alguna casa, ¿no? Que estos sofistas paganos populares, ¿no? No era así. A ver. A ver, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Si Pablo, un apóstol de Cristo, sufría tales indignidades por ellos, entonces es razonable tal vez que pedirles a ellos que fueran un poquito más benévolos en su... Se me fue la señal. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Aló? Hasta lo rico que era Pablo, pero en sabiduría, ¿no? Ah, ya, ahí está, entonces estamos bien. Le decía, ¿no? Que Pablo pues estaba muy lejos de ser como que ellos concebían pues como un filósofo, estos sofistas paganos que había en la ciudad de Corinto, ¿no? Pues ser apóstol no era pues un trabajo pues por lo menos no era ni glamoroso ni bien remunerado, ¿no? Eh, Aplica a predicadores del siglo XXI. Sufría tales indignidades por ellos, ¿no? Entonces, si Pablo no lo decía para que, ay, pobrecito Pablo, cómo sufre, no lo decía por eso, ¿no? Lo decía porque buscaba que los de Corinto fueran más benévolos en sus juicios hacia él, ¿no? ¿No? Entonces él buscaba que cambiarle el chip del pensamiento a los corintios. Lo viene haciendo ya hace bastantes pasajes atrás, ¿no? Ahora, este pasaje que hemos leído lleno de enojo, en el versículo 10, la ironía a veces suele ser una espada de dos filos, ¿no? Te puede también, ¿no? Tú quieres ser irónico y también te puede pasar factura a ti también, o sea, te puede rebotar, como decimos, ¿no? Las palabras o la conducta le habían roto el corazón de Pablo, definitivamente, ¿no? Las palabras y en la forma de actuar de la gente de Corinto, los cristianos de Corinto sobre todo, le había roto el corazón a Pablo. Había sido aplastado y humillado por aquellos que debían haberle apoyado. Entonces Pablo dice en el versículo 10, por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos, ¿no? ¿Qué quiere decir en efecto? Ustedes que cuestionan mis motivos y se ríen de mi torpe hablar, no tienen idea del servicio auténtico en el reino de Dios, ¿no? Entonces Pablo está siendo irónico, ¿no? ¿No? Por amor a Cristo, nosotros somos, ¿no? O sea, los que les llevamos la palabra somos los tontos, los insensatos. El tono de Pablo testifica que ya había sentido la herida de aquellos que se juzgaban como prudentes en Cristo. Utilizó la ironía para sostener una conducta traicionera delante de sus oponentes, forzándolos a mirarse en un espejo. Antes, ¿no? Y esto pasa en la vida, ¿no? Antes de que nosotros podamos ser salvos, tenemos que reconocer el pecado, ¿no? Entonces, antes que la sanidad pudiera tener lugar, era necesario que los detractores de Pablo reconocieran
y confesaran la enormidad de su pecado, ¿no? Pablo está diciendo esto para que los de Corinto reconocieran, o sea, analizaran sus palabras, ¿no? Y se vean en un espejo y reconocieran que están pecando, y están pecando grandemente, ¿no? Entonces, solo entonces participarían del mismo sentimiento de vergüenza que habían sentido él, ¿no? Pablo estaba diciendo, nosotros apóstoles permitimos que el mundo nos defina como insensatos, como débiles, como insignificantes, como perturbadores. Estamos dispuestos por amor a Cristo a sufrir cualquier indignidad y no nos mueven motivos ocultos. Servimos a Cristo para que los hombres y mujeres conozcan la verdad y sean salvos. Ese es el objetivo. No me importa si como persona pues me miran, este es un misio, se viste mal, feo, ¿no? Tatamudea, ¿no? Eso, ¿no? Pablo estaba dispuesto a sufrir cualquier indignidad, ya que uno no ocultaba nada, no tenía motivos ocultos, y su único objetivo era el de llevar la verdad a a todo el mundo. Ese es su objetivo número uno. Y número dos, que estas personas que han recibido esta verdad sean salvos. Fuera de eso, nada le importaba a Pablo, ¿no? No importa si se me desprecia, no importa si me ven de tonto o de débil, ¿no? No, a este le podemos estafar, a este le podemos engañar, ¿no? Le podemos pegar, ofender, insultar, ¿no? Eso no importa. El objetivo de Pablo es que conozcan la verdad y sean salvos. Versículo 11. De la ironía paso a la reflexión sobre el significado del oficio apostólico. A menudo significaba padecer de hambre, de sed, sufrir abusos, no tener ropa adecuada y no tener dónde refugiarse. La meditación de Pablo sobre el apostolado parece haber sido por lo menos tanto por su propio bien como para el bien de los lectores. Las comodidades de Jerusalén y los sabios debates de sus semejantes fariseos estaban muy lejos del pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Es Pablo qué era? Antes de cuando perseguía a los cristianos era fariseo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los fariseos? A ver, clases de ¿no? Cultura general bíblica. Fariseos, entendamos Israel como una teocracia, ¿no? Entonces, los fariseos dictaban, eran los intérpretes de la palabra de Dios, ¿no? Oficiales de la palabra de Dios en el mundo judío. Ellos dictaban las normas, ¿no? Del qué no queremos hacer. Y digo teocracia porque prácticamente eso era la forma de gobernar estaba mezclado con la religión, ¿no? Actualmente podemos ver casos de teocracia en estos estados islámicos, ¿no? En el ISIS, este tipo de cosas que mezclan cómo vivir como si fuesen leyes, ¿no? Entonces así funciona una teocracia, ¿no? La cúpula religiosa es la que ordena el orden político, por decirlo así, ¿no? Entonces Pablo tenía privilegios, ¿no? Él supo vivir como vivían los fariseos, ¿no? Tenían comodidades, tenían cierto estatus, pero por Cristo él consideró todo basura y dejó pues todo eso atrás, ¿no? ¿No? Y por seguir a Cristo, por hacer su labor de cristiano,
pues pasa esto: hambre, sed, abuso, no tener ropa, no tener donde vivir. Entonces, hay que reconocer que a veces no, pues, no, uno no sigue a Cristo ni trabaja para Cristo para ser, pues, ni famoso, ni millonario, ¿no? Ni mucho menos esas cosas, ¿no? Pablo lo entendía bien y esperamos que nosotros también entendamos bien eso. Versículo 12. Algunos de los que estaban en Corinto habrían recordado haber conocido por primera vez a Pablo en el taller de Aquila, ¿no? Si quieren leerlo, eso encontramos en Hechos 18, versículos 2 y 3, ¿sí? No había esperado ninguna caridad. Pablo no esperaba que la gente le regalara dinero. Él trabajaba con sus propias manos y él y otros maestros habían ganado su sustento. Ahora bien, en comparación a los intelectuales del mundo, ¿no? Los intelectuales, los sofistas contemporáneos a Pablo, estos despreciaban abiertamente el trabajo manual, ¿no? No, yo soy filósofo, yo soy ¿no? ¿Cómo me voy a estar ensuciando mis manos, ¿no? Esa era la forma de pensar de las personas, de estos sofistas mundanos, ¿no? Del mundo. Por su parte, el apóstol no sentía vergüenza de haber trabajado día y noche para no ser carga a ninguno de sus hermanos, ¿no? Esto también lo cita en 1 Tesalonicenses 2:9, ¿sí? Aunque el apóstol había sido maldecido y perseguido, se había comportado con benevolencia, bendiciendo a los que se oponían, pero perseverando en su misión, ¿sí? Pablo trabajaba, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Pablo? ¿Se acuerdan? Le hacía, ¿no? Tiendas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese era el trabajo de Pablo. Sí. Hacía tiendas, hacía carpas, ¿no? Entonces, él se sustentaba trabajando en su oficio terrenal para poder pagar, pues, todas eh, estas obras misioneras, ¿no? Evidentemente, hay iglesias que lo ayudaban a Pablo, pero él menciona, ¿no? Que no se avergüenza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo, ¿no? Secular, ¿no? Pero el que nos ayuda, pues, a llevar, pues, a llegar a bien la marcha de la congregación, ¿no? Para terminar, hermanos, el día de hoy, el versículo 13, como ya les decía antes, ser apóstol era todo menos una vida de glamour, ¿no? La misión dada a Pablo por Cristo no le traía ni poder social, ni honor, en cambio significaba dar la otra mejilla, alentar a otros cuando se le difamaba y ser tratado como la escoria del mundo, ¿no? ¿No? Ese fue lo que más nos llamó la atención, ¿no? Que él mencionara que es la escoria del mundo, ¿no? El desecho de todos. Pablo rechazó totalmente las cosas que sus contemporáneos consideraban gloriosas y honorables. Buscó para sí la alabanza del Señor, no la alabanza del hombre. En sí, hermanos, Pablo honró a Apolos y a cualquier otra persona que alababa a Cristo. Ustedes se imaginan, hermanos, que hubieran bandos y el que se supone, y digo se supone porque aquí no hay cabecilla de los bandos, o sea, el bando de Pablo, el bando de Apolos, no era porque Pablo o Apolo lo fundaran, ¿no? Sino porque ellos se autoconsideraban los fans de Pablo y los fans de Apolo, ¿no? En cambio, Pablo alababa a Apolos, ¿no? Cosa que sorprendería
a sus fans de Pablo y sorprendería aún más a los fans de Apolo, ¿no? ¿No? Cuando alguien da una respuesta así, una respuesta benevolente, ¿no? ¿No? Hacia el otro bando, ¿no? No, pero a uno le gusta Apolo. No, efectivamente, Apolos es un gran predicador, un gran maestro de la palabra. Como Cuando en es de ese bando escucha eso, se sorprende, ¿no? Oye, lo está alabando a Apolos, ¿no? Y evidentemente hacen que esas personas se avergüencen. Cuando tú respondes en la vida, cuando nosotros respondemos a la vida, un bien, o sea, por un mal respondemos un bien, ¿cómo hacemos sentir a la otra persona? De repente esa persona se siente mal, se avergüenza, oye, de repente hasta se disculpa con nosotros, ¿no? Oye, no pensé eso, ¿no? A veces no siempre es bueno, no, mejor dicho, nunca es bueno a veces devolver el mal por un mal, ¿no? Hay que devolver a los males hay que devolverlos por un bien, ¿no? Y eso es, de ahí empezamos nosotros a cambiar en la forma de pensar a las otras personas, ¿sí? Entonces, hemos abarcado en estos 13 versículos que hemos analizado del capítulo 4, una defensa de Pablo ante ciertos comentarios, ante de repente se infiere ciertas personas que lo catalogan de cierta forma, que tienen cierta opinión de él, o que se sienten ellos, o un grupo de ellos se siente superior, se siente con capacidad de juzgar, se sienten de manera equivocada, espirituales, ¿no? Se sienten inspirados, ¿no? ¿No? Que reciben la inspiración directa de Dios y no necesitan ni de la gracia, ni de la, ¿no? Ni las enseñanzas de Dios a través del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, algo que quieran comentar, para, no sé, para poder despedirnos, algo que quieran, no, de repente ustedes ya le han leído esto, han llevado de repente algún curso sobre esto. Ahora está, ahora los veo. ¿Quién se salió? y, en verdad, Julito, Ah, pasa esas cosas siempre, ¿no? Uno sí. tiene que cambiar su ¿Cómo manera de ser, de está mostrarse humilde. ¿Cómo está hermano Emanuel? Ah, Escuchando, viendo. ¿Cómo está? Señora Ida. Bueno, Buenas noches, ¿cómo están? A ver, primero Juanito y después Ramoncito. A ver, Juanito, tú me vas a decir algo. no, sí, decía, ¿no? Que tanta verdad dice acá Pablo sobre la humildad, ¿no? Para muchos, bueno, somos tontos y todas esas cosas, ¿no? Pero a veces uno, ¿qué te digo? El carácter de la persona, siendo ahora cristiano y antes cuando estuvo en el mundo, ese carácter siempre vuelve a aflorar cuando ya se le vienen a uno ya a quererlo pisar, o insultarlo, o tratarlo mal, ¿no? Busca uno la forma de defenderse, porque decirle amén, 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 Mm. es bien difícil. Por eso dice Dios que el carácter es lo más difícil de cambiarlo, ¿no? Lo vamos a hacer siempre, pero poco a poco, poco a poco. Por eso él aconseja a Pablo, ¿no? Que tratemos de vivir, tratar más que nada entre cristianos, para no tener piedras de tropiezo con la gente del mundo, ¿no? Ujú. Y por otro Ramoncito, lado, a ver, por sí. otro lado, ¿Apolo predicaba o también?
No, Apolo enseñaba, pues da a entender que Apolo también era También era maestro de maestro. la palabra, ¿sí? Ya, ya. Yo No, tengo, a ver, yo tengo mi interpretación muy personal, esto es personal, ¿ah? No está en ningún libro. Mi impresión, yo pienso que la carta de Hebreos no la escribió Pablo, la escribió Apolos. parece, ¿no? Porque no Pare, especifica, no no, especifica la mucho. carta de Hebreos no tiene un autor claro. No tiene un autor claro. Pablo siempre describe, ¿no? Siempre pone por encabezado yo, Pablo y alguien más, ¿no? Pero esta carta no tiene un escritor claro. La tradición y los estudios dicen, todos estudios que van a leer van a ver que dice que es escrito por Pablo, ¿no? Pero yo creo que es alguien que conocía bien cómo pensaba Pablo, que estaba muy relacionado a Pablo. Entonces, ¿quién es el que prácticamente trabajaba siempre con Pablo, ¿no? Y que tenía pues esa posibilidad de escribir? Entonces, creo, yo, desde el punto de vista personal, ¿no? De repente estoy súper equivocado, ¿no? Es que Apolo se escribió Hebreos. Ese es mi punto de vista personal, ¿no? Así ya Este, fue, ¿no? ujú. Sí, ahora sí, Ramosito, dime. Ahora sí. Oye, una consulta. Sí. De acuerdo a lo que hemos estado escuchando, aprendiendo, el comportamiento de Pablo, ¿no? Humildad y todo la actitud que él tenía, ¿no? Entonces debemos entender que un predicador tiene que estar limitado en su crecer económico, por decir, ¿no? O sea, tiene que demostrar, ¿no? Ante los fieles de que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. O sea, tenemos que estar limitados en un crecer económico, en un crecer social, bueno, el espiritual lo tenemos que crecer, ¿no? En la parte espiritual. Pero vamos a las cosas materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos dar testimonio, porque la gente me tiene que ver humilde, me tiene que ver de que vivo limitado, ¿no? No es que estés limitado, ¿no? Mi punto de vista es este. Yo creo que Pablo no dice que seamos limitados, sino de Ya. que entendamos que lo que tenemos, ¿no? Él arranca con el tema de que somos como mayordomos de los bienes del Señor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los bienes del Señor? Todo, ¿no? Todo. Si Dios me concede, ¿no? Si Dios me concede buenos ingresos económicos, ¿no? Sea cual sea la actividad que haga, ¿no? Pero de repente no, hay predicadores que, misioneros, y no vamos a contar secretos, a veces los misioneros que vienen con una misión pagados de Estados Unidos de la Iglesia de Cristo, no son mal pagados, ¿no? No son mal pagados, no nos hagamos los tontos. Pero cómo utilizan esos recursos, cómo llevas tu vida, ¿no? Yo no me imagino, pues, a un predicador, pues, la Iglesia de Cristo que venga acá a Perú, ¿no? Misionero, con su relojazo de oro, pues, ¿no? Esto que se ha regalado, pues, ¿no? Entonces, no es que vivamos, pues, en una choza para hacer, pues, no, quiero ser como Pablo, no vivo en una chocita, no tengo plata, sino de que cómo administramos los bienes de Dios, ¿no? Ujú. Creo que eso es lo que Pablo lo primero que quiere aclarar. No somos administradores de los bienes, ¿no? Y no se limita pues que la iglesia tiene pues un local, ¿no? Eso no, pues no, significa todo lo que tú manejas, ¿no? En tu vida diaria, ¿no? Sí, Sonia, dime. Sonia. Hacer lo que a veces no hacemos porque nos endeudamos con tarjeta. Pero es la Es que verdad. Pero es la hay que, verdad. O sea, o sea, más. lo que Bueno, la tarjeta de inclusive en crédito. la Biblia hay muchas partes en que te habla de la economía, te habla de la economía, cómo debemos administrar. En la realidad sí hay bastantes versículos de eso, pero a veces no lo entendemos así, por eso Pablo dice. Ahora, hablando del tema de que Pablo viajaba, iba, y eso hace que él tenía comunicación con los hermanos, y se escribían y había una relación. Ahora, que les llame la atención, les sale las orejas porque hay determinados momentos en que hay, digamos, digamos puntos de vista diferentes,
pero que Ujú. los hace recapacitar y los hace entrar otra vez al como debe ser. Y es diferente, pero yo pienso que fue una iglesia bonita en esa época porque imagínate los apóstoles que seguían a Jesús, Pablo que no lo era, otros seguidores, y tal es así que también esa de diaconisa viaja a Roma, ¿te acuerdas que envía la carta Ujú. con ella, a Roma? Entonces, había, a pesar de las distancias y los viajes que no son con avión como ahora o muy rápidos, sin embargo, había comunicación, habían cartas, o sea, se ve que había comunión entre hermanos de las iglesias. Ujú. Yo al menos veo eso, ¿no? Y lo veo bonito, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero como somos humanos y fallamos, pues algunas partes hay errores. Y como yo te decía de Pedro, pues estuve analizando y Pedro también creía que tenía la razón en algún aspecto, digamos, ¿no? Ujú. Así que Sí, sí. estuve pensando Ahora, en eso. ahí se han dado cuenta que ya en este capítulo 4, lo que hemos leído, ya no se le menciona a Cefas. No, ¿Se acuerdan que nos parecía raro que mencionara a Cefas? Y ahora cuando está hablando del trabajo apostólico específicamente en Corinto, solo menciona a Pablo y a Pablo, Apolo, y a Apolo, y nada más. Apolo. Entonces, podemos ahora entender mejor que Pablo, o sea, Pablo estaba usando el nombre de Pedro, o él dice Cefas, ¿no? Como en general, ¿no? Cualquier apóstol puede haber dicho, pues, no, Mateo, Juan, ¿no? Cualquier nombre, ¿no? Pero él lo nombra Cefas, pero como cualquier apóstol que predicara la palabra de Dios, ¿no? Pero ya como ya estamos entrando a tema, él está entrando a más específico, y vamos a entrar al capítulo 5 de Dios mediante la próxima semana, más específico aún porque va a haber un caso puntual de inmoralidad sexual en la iglesia, ¿no? Entonces, él ya está dando luces de que los principales maestros que hubieron en Corinto fue él, Pablo, y fue Apolo, ¿no? Entonces, y tanto Pablo como Apolos, o sea, Pablo siempre van a encontrar que él habla bien de Apolos, ¿no? Eres ¿no? Su mano derecha, él avala, ¿no? Él aprueba el trabajo de Apolos en Corinto. Entonces, él al hacer eso, le quita piso a todos los detractores, ¿no? A todos esos aquellos que han creado facciones, les ha quitado el piso, ¿no? Porque si yo hubiera facciones y yo me pongo, no, sí tiene razón, ese no es correcto, ¿no? Entonces, yo apoyo una facción, pero si yo digo, no, tiene razón, también es un buen maestro, un buen predicador, es una persona sabia en la palabra, entonces como que las personas que crean divisiones se quedan sin piso, ¿no? Y eso es lo que o sea, Pablo ha querido en estos primeros versículos que hemos analizado el día de hoy, es o sea, quitarle el piso a los que se creían mejor que otros, ¿no? Y les quitó el piso, ¿no? Les quitó el piso en el sentido también de que el apóstol, ¿no? El que trabaja para Cristo, debe ser una persona humilde, no que sea humilde en su Pobre. posición, no pobre, o sea, se entiende, ¿no? Sí, Ser buen no pobre. administrador de los bienes de Dios, ¿no? Para algunos Porque Dios de que los nos bienes, quiere bueno, nos quiere bien. ¿no? Mira, ¿se acuerdan Dios nos quiere bien, ¿no es cierto, el Julio? capítulo, claro, nos quiere bien, y el capítulo 1 de las personas que él bautizó, o sea, no eran personas pobres, ¿no? No, Eran personas de repente con cierto renombre, como habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Cierto renombre, cierto estatus dentro de la sociedad de Corinto, pero no por eso eran
por tener dinero no eran pues menos cristianos que los otros de Corinto, ¿no? Sino que de repente entendían el mensaje y podían compartir o administrar sus bienes de manera que sea agradable a Dios, ¿no? Entonces la pregunta de Ramón es pertinente, porque a veces pensamos, no, entonces es ofensivo ser rico. No, es ofensivo si tú usas mal tus recursos y no lo usas de manera que agrade a Dios, ¿no? ¿No? Bueno, y Dios sabe por qué nos tiene donde nos tiene, ¿no? ¿No? Por algo Dios no me ha hecho millonario. Menos mal, Dios nos da a medida de que ve tus por algo, tus posibilidades, tus dones, qué sé yo. Que Dios no quiere que ames a dos dioses. Exacto. Dios quiere darte el dinero para que vivas bien, más no para que lo ames y lo adores. Claro, Hay conocemos diferencia. nuestra, Dios conoce nuestro corazón y nuestras debilidades. En lo más secreto de tus pensamientos. ¿No? Listo, hermanos. Creo que Ya, si no hay Julito, nada más que comentar, me despido. nos Me despedimos. despido. Buenas noches con todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas Chao, noches. Julio. Gracias. Gracias, Muy linda. Julito.